Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer, como suele ser ya habitual, a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a través de las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos del podcast: YouTube, Spotify, Amazon Music, Podimo, Evox, Apple Podcasts, entre otros más. Mil gracias a todos por la sintonía, por la permanencia, a aquellas personas que en las últimas 2 semanas se han suscrito en los diferentes canales. Mil gracias a los que han escrito también e intercambiado datos, información. Es bastante grato esa retroalimentación con la audiencia, con las personas y el público en general. Les recuerdo nuevamente que siguen abiertos los cursos para la experiencia fuera del cuerpo, o lo que tradicionalmente se conoce como viaje astral, y todos los fenómenos asociados a esta vivencia, a esta experiencia tan particular. Entonces están todos cordialmente invitados a participar. Recuerden que son cursos 100% personalizados con horario flexible, dependiendo del país de residencia, de la zona horaria, de la carga laboral de cada quien. Pueden consultar para mayor información a enorbitapodcast1@gmail.com, o también escribir al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com, o pueden contactar vía Telegram al móvil +57 317 467 2378. Repito, +57 317 467 2378. Pues bien, sin más dilación, mis queridos podescuchas, quiero presentar el tema de hoy, que, si bien puede resultar algo complejo e implica cierto nivel o grado de abstracción, es necesario abordarlo, porque está relacionado no solo con nuestras interpretaciones, en plural, con nuestra percepción, aun cuando esto va a resultar un poco redundante, de la realidad, de lo que quiera que sea la realidad, tanto en términos colectivos, individuales, sociales como culturales, sino que además, para el caso, por ejemplo, de una vivencia tan peculiar como lo es la experiencia fuera del cuerpo, o los sueños lúcidos, o la visión remota, por nombrar algunos de los casos más representativos que hay a la fecha, es necesario, creo, hacer una reevaluación en términos de qué entendemos por percepción, qué es lo que ocurre y cómo es que matizamos estas experiencias. Recientemente, hablando con un psicólogo español, mencionaba que hay una carga subjetiva en cualquiera de estas vivencias. No en el sentido tradicional en el que se entiende la objetividad, la subjetividad, porque entonces forzosamente, le decía yo, tendríamos que entrar en el terreno de fundamentos epistemológicos, es decir, qué conocemos, cómo lo conocemos, qué podemos conocer. Y en ese sentido le dije, entonces al final tendríamos que terminar hablando de algo así como los límites del intelecto, los límites de la razón, los límites de la capacidad adjudicativa, y peor aún, aun cuando suene extraño, los límites de la percepción en su conjunto. Entonces, claro que es un hecho que hay una carga o matización subjetiva de estas experiencias. Ejemplo, en el caso de las experiencias fuera del cuerpo, no en el sentido en que se le reste legitimidad, en que no sea objetivo en el sentido común o coloquial, como tradicionalmente se ha interpretado el término, la noción misma de objetividad, sino es simplemente porque nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros presaberes, nuestras creencias, el folclore o contexto en el cual hemos crecido, la latitud, la región, determina en gran medida qué es lo que creemos estar viviendo, qué es lo que creemos estar experienciando. Y eso al final termina modificando o coloreando lo que quiera que sea la experiencia fuera del cuerpo. Y en ese mismo orden de ideas, eso también nos permite entonces, mis queridos podescuchas, entender por qué hay tantas discrepancias. Si bien es cierto que pueden haber elementos comunes y hay una carga transcultural sobre la cual ya he hablado suficientemente, que tiene que ver con el hecho de que ocurra esta vivencia de manera espontánea, de forma natural, independientemente de la latitud, del país, de la región, del continente, del sistema de creencias, del universo simbólico de las personas, de su sistema de identificación religioso, ocurre. Y entonces aquí, frente a qué nos estamos enfrentando, es bastante fácil de decir, difícil de hacer, de ejecutar, porque cuando ya entramos a hablar acerca de los límites de la percepción, nos situamos casi que en un terreno cenagoso. Había dos podcasts, los pueden revisitar si desean, y para las personas nuevas uno se titula Un caso contra la realidad, donde cito a Philip K. Dick, el escritor norteamericano, y desde luego los trabajos del psicólogo cognitivo Donald Hoffman. Y de otra parte hay otro acerca de El mayor engaño es la realidad,
pero partiendo de un ensayo de un filósofo francés, a Pierre Lévy, que habla acerca de lo virtual y por contraste o por vía de contraste llega a establecer precisamente a propósito, por ejemplo, de realidad virtual, realidad aumentada, qué es lo que entendemos por la realidad, como si esta fuese ajena o independiente a nosotros. Sé que detrás de esto hay toda una carga discursiva que está relacionada, por ejemplo, en el caso de la filosofía con, qué sé yo, enfoques o escuelas como la fenomenología de Husserl, se me ocurre, y es precisamente a partir de un apotegma del filósofo alemán Arthur Schopenhauer que llevo o tengo la idea de desarrollar este podcast. Básicamente lo que leí fue: cada hombre toma los límites de su propio campo visual como los límites del mundo, y agregamos, y de la realidad. Esto estaba en los estudios sobre pesimismo. Es claro que cuando nos hacemos una representación de las cosas en general, fenómenos, emociones, interacciones humanas, sociales, vivencias en general, tendemos a filtrarlas a través de nuestro lente, ya no solo del campo visual, sino en general de todo lo que nos constituye, de nuestra historia de experiencia, de lo que nos consolida como individuos frente a los demás, de aquello con lo que hasta cierto punto de nuestra vida nos identificamos. Entonces la gente hace afirmaciones del tipo: mira, yo soy espiritual, yo soy metafísico, yo soy esoterista, yo soy materialista, yo soy científico, yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo soy teísta. Y básicamente son etiquetas que se han ido construyendo con el decurso del tiempo. Y según nuestra propia autopercepción, en términos generales, olvidamos que todo eso es una carga. Más que atavismos, es una construcción que ha sido progresiva en el tiempo. Lo hablaba con algunas de las personas asistentes al curso de OB y les decía: olvidamos fácilmente que, por ejemplo, la personalidad, independientemente de la escuela de pensamiento en psicología donde se sitúe o de la escuela filosófica, es una construcción en el sentido en que no es nuestro núcleo esencial, no es lo que somos, es un conjunto de elementos añadidos. Personalidad viene y está emparentada con el término persona, y la lectura etimológica de la raíz persona es, creo, un término griego que traduce algo así como prosopón o máscara. Entonces, a todas luces, no somos nuestra personalidad. Prefiero en ese sentido referirme a los demás como individuos, y hablar en términos de individualidad. ¿Y qué tiene entonces que ver todo esto con el tema dispuesto, mis queridos podescuchas? Me fascina sobremanera un ensayo breve que publica en 1954 el escritor y filósofo Aldous Huxley. Este se titula Las puertas de la percepción. Hay bastantes referentes socioculturales actualmente de cómo impactó el desarrollo de este trabajo. Y justamente Huxley lo que hace es partir de la obra también del poeta William Blake, las famosas bodas del cielo y el infierno, o como se conoce en Europa, el matrimonio del cielo y el infierno, donde Blake en un fragmento de su obra dice: si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. Y a partir de esta cita, Huxley decide llevar a cabo un experimento en el cual dice: voy a consumir o a ingerir mescalina y luego voy a proceder a describir las experiencias, porque estaba en ese punto interesado sobremanera en eso que muchos llaman estados alterados de conciencia. Esto también lo he hablado en repetidas ocasiones con diferentes personas asistentes o no a los cursos OE. La conciencia, cuando se asume que tiene gradientes, es porque se está identificando claramente como un epifenómeno, un fenómeno secundario accesorio, o como resultado de la actividad cerebral, o como un estado funcional del cerebro. Pero, en términos concretos, por ejemplo, la APA o la Asociación Europea de Psiquiatría habla de estados alterados referidos como un acrónimo, que es ELAC, y hace referencia al estado de alerta, el estado estuporoso, el estado comatoso y el estado letárgico. Ese acrónimo conforma la descripción de los diferentes niveles que experimenta la actividad electroquímica, es decir, nuestros cerebros. Y si, por ejemplo, la
postura sobre la conciencia es de corte neurobiológico, pues claro que van a decir sí, son estados alterados de la conciencia. Pero a este punto de la discusión sobre lo que sea la conciencia también, que se abordó aquí en los 3 últimos episodios del podcast, pues y a efecto de mantener la argumentación sobre las puertas de la percepción y los límites de la percepción, diremos que esos estados o 4 estados que experimenta el cerebro son los que determinan nuestra interpretación de lo que quiera que sea la realidad. Pues bien, Huxley entonces lo que hace es partiendo, y es curioso, ojo, porque es 1954 y es muy importante dentro de la escala de tiempo entender su interpretación del fenómeno, partir de un supuesto. Dice, el cerebro humano filtra la realidad para no dejar pasar todas las impresiones e imágenes, las cuales técnicamente serían imposibles de procesar. De acuerdo con su visión, su interpretación, por ejemplo, cierto tipo de sustancias alucinógenas, en este caso la mescalina, que es lo que él ingiere, pueden reducir este filtro y abrir estas puertas de la percepción como él lo expresa metafóricamente. Para verificar su supuesto de trabajo, Huxley no solo ingiere mescalina, sino que luego empieza rápidamente a escribir sus pensamientos como vienen sus sentimientos sin ningún tipo de filtro o estructura. Lo que nota, según este mismo, es que los objetos cotidianos pierden funcionalidad y de repente existen como tales. Decir que existen como tales es que existen de forma independiente. Y esto es otra discusión también. ¿Qué es el fenómeno observado y qué es el observador? ¿Cuál es el papel del observador frente a la ocurrencia de cualquier fenómeno? Y esto abarca desde luego vivencias. Y por eso es que, insisto, puede ser un punto de partida interesante y un terreno fértil para entender un poco mejor la experiencia fuera del cuerpo. Pues bien, lo que concluye Huxley es que espacio y tiempo se vuelven irrelevantes y la percepción se acrecienta o se incrementa de alguna manera. Resulta algo sobrecogedor y, según las palabras de este mismo autor, puede resultar hasta ofensiva, porque entonces yo, el individuo, quien quiera que diga yo, es incapaz de hacer frente a la enorme cantidad de impresiones. Entonces aquí ya no estamos hablando solo de un tema de integración multisensorial, que sería la forma de ocurrencia más común de la percepción natural, sino que estamos hablando de una amplificación de la percepción, que es otro supuesto de trabajo para entender qué ocurre realmente durante una OB, más allá de las interpretaciones reduccionistas de fallas neurológicas, de fallas del sistema vestibular, de fallas de integración sensorial o de un fenómeno concomitante a, por ejemplo, trastornos de identidad disociativa o de fuga disociativa, si se quiere. Si vamos un poco más allá de eso, entonces entenderemos que nos estamos topando aquí con algo interesante. También alguien me preguntaba recientemente, oye, ¿y tú cómo ves el tema de la psiconáutica o los psiconautas, los así denominados exploradores de los diferentes estados del cerebro, para no decir de la conciencia, estados alterados, vamos a hablar aquí, bajo la ingesta de ciertas sustancias? Entonces rápidamente me acordé del trabajo de Peter Furst, que es contemporáneo al escritor Carlos Castañeda y que la mayoría de la gente parece omitir o olvidar, y a los trabajos de Wasson, otro antropólogo junto con Furst, que estuvieron internados y haciendo un trabajo de campo y que a través de, digamos, de uno de los instrumentos propios de la antropología, que es el diario de campo, hacen un registro y un seguimiento, hacen todo un tracking por más de 5 años de permanencia con las comunidades de los indígenas huicholes en México, para entender qué era lo que le ocurría al cerebro, qué era lo que le ocurría a la percepción natural bajo la ingesta de ciertas sustancias de origen natural, no sintetizadas ya, sino de origen natural. Y entonces entienden y dicen, ok, aquí está ocurriendo algo con la percepción, pero este no es un conocimiento endógeno, sino que es temporal, es finito, porque la duración está supeditada a algo que se conoce en el campo de la farmacología como farmacocinética, farmacodinámica, y en la medicina, es decir, a los mecanismos de acción, a la duración de las sustancias una vez entran en el organismo humano y al tipo de respuesta que se da bajo estas sustancias, sean naturales o sintetizadas. Y entonces entienden que no solo se trata de experiencias finitas en el tiempo, sino que además, más que producir la alteración de la química cerebral, se trata de un conocimiento ajeno. Es la conclusión, por ejemplo, de Furst, que es fascinante. Dice,
es un conocimiento que no nos hemos ganado. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y no es un tema de diferenciación étnica, si se quiere, porque ellos son huicholes y uno es norteamericano y el otro europeo. No, dicen, es simplemente un tema de una reducida comprensión de la realidad, una reducida comprensión de una comunión auténtica con la ecología, con la naturaleza de la cual brotan estas plantas. Y es, si se quiere, una visión mucho más depurada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué es tan importante esta noción de límites de percepción en relación al fenómeno de la OB? En efecto, la percepción humana es la base de nuestra comprensión del mundo, de todo lo que nos rodea, lo que nos circunda. Sin embargo, nuestros sentidos, como ya lo hemos visto a través de diferentes podcasts y episodios, y que es lo que se sabe de suyo dentro de la psicología cognitiva, por ejemplo, se les puede engañar fácilmente. Y nuestra interpretación, de hecho, de la realidad, que implica diferentes esferas de manifestación humana, está muy influida por nuestras experiencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de ilusiones sensoriales, ¿de qué estamos hablando? Nuestros sentidos, como vista, oído, tacto, gusto y olfato, nos proporcionan un medio restringido para interactuar con el mundo. Y sin embargo son susceptibles a ilusiones que desafían la percepción natural. Podemos explorar ilusiones ópticas que engañan a nuestro sistema visual. Ejemplo, la explicación ya clásica dentro de lo que ocurriría en la OB, asumiendo que la OB es simplemente eso, verse desde afuera como un tercero, un observador externo y ya está. O ilusiones auditivas que manipulan la inducción, o ilusiones táctiles que juegan con nuestro sentido del tacto. Sin embargo, estas ilusiones también están sugiriendo y revelando las brechas entre lo percibido o aquello que podemos percibir y lo que está, si se quiere, objetivamente presente. Luego aparecen otros fenómenos vinculados a estos límites de la percepción, como lo son los sesgos cognitivos. Y entonces se parte del reconocimiento de que la percepción humana no se basa únicamente en la información sensorial en bruto, sino que el cerebro interpreta y da sentido a esa información que recibe, a menudo influido por sesgos cognitivos. Y bajo esa premisa también es que, por ejemplo, a título personal yo introduzco la hipótesis de trabajo sobre la cual, más que una interfaz biológica o más que un mecanismo de interpretación y de codificación de la realidad, el cerebro funciona es como un transductor, porque literalmente está convirtiendo señales de entrada en señales de salida muy diferentes, y que independientemente de los sesgos cognitivos lo que hace es una conversión de energía, donde esa información de entrada obviamente se equipara con paquetes de energía, literalmente. Y lo que ocurre entonces durante una OB es que al producirse esa amplificación, independientemente de los sesgos de confirmación o cosas como el efecto halo o la heurística de disponibilidad, lo que ocurre es una distorsión de la percepción de la realidad. Pero es una distorsión en el sentido en que, para retomar entonces a William Blake y a la idea original de Huxley, ya no hay un filtro. Se han roto las barreras o los límites. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que esto puede dar lugar a juicios y creencias erróneas, y que las creencias, al igual que los pensamientos, las ideas y las emociones, tienen un componente bioquímico, tienen un sustrato, un asidero en nuestro interior, en nuestros organismos, en el cerebro, en el cuerpo en general, en la manera en cómo nos comportamos, actuamos y procesamos el mundo y las cosas. Es evidente que la percepción y la realidad a la fecha tienen significados muy diferentes. La mayoría de psicólogos cognitivos, psicofisiólogos afirman que la percepción se produce por completo en el interior, en nuestros cerebros, donde, por ejemplo, la gimnasia mental puede convertir cualquier creencia en realidad. La otra, es decir, lo que quiera que sea la realidad, existe completamente fuera de nosotros y no se le puede manipular fácilmente. Y aquí, por ejemplo, autores como el Dr. Jim Taylor dicen, si ocurriese esto, entonces simplemente confundimos percepción con realidad y lo que hacemos es rechazar la ilustración y remontarnos a la Edad Media, a propósito de saltos, cambios o avances en la interpretación del mundo. La percepción es claro que no es la realidad, pero es cierto que la percepción puede convertirse en la realidad de un individuo, cualquiera que sea este. Y hay una diferencia, porque la percepción tiene una potentísima influencia en la forma en que procesamos, abordamos e intentamos entender el mundo. Hay que pensarlo de esta manera. La percepción actúa como una lente. A través de esa lente vemos la realidad.
Nuestras percepciones influyen en cómo nos enfocamos en esta, la procesamos, la recordamos, la interpretamos, la entendemos, la sintetizamos, en suma, en la manera en que tomamos decisiones y actuamos en función o en relación con esta. Al hacerlo entonces asumimos o suponemos que la forma en que percibimos la realidad es una representación precisa, o cuando no, más o menos precisa, de lo que realmente sería esta, pero no es así. El problema es que la lente a través de la cual percibimos a menudo está distorsionada, en primer lugar por predisposiciones genéticas, experiencias pasadas, conocimientos previos, emociones, nociones preconcebidas, intereses personales y muchas veces distorsiones cognitivas. En este sentido, el punto de partida en relación a lo que quiera que signifique la OB es que no solo nos coloca en el límite o dentro de los límites de la percepción natural, sino que nos empuja más allá de estos. Y al hacerlo, entonces, todos estos atavismos, toda esta carga que arrastramos consigo de forma individual, simplemente comienza a colapsar. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com para información sobre los cursos o cualquier tema en general en el que estén interesados, o escribir a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Mil gracias, por favor, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones en YouTube y compartan el contenido.